It's summer, time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Prepárate para un viaje fascinante a través de un período a menudo olvidado, pero profundamente significativo en la historia bíblica, los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este intervalo, marcado por la ausencia de registros proféticos, fue un tiempo de intensa agitación política, social y religiosa. Explora con nosotros cómo las conquistas de Alejandro Magno, la revuelta de los macabeos y la ascensión de diversas sectas judías moldearon el escenario para la llegada de Jesús. Descubre las fuerzas históricas y culturales que prepararon el terreno para la mayor historia jamás contada. El período intertestamentario, comúnmente conocido como los 400 años de silencio, se refiere al intervalo entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Este período está marcado por una ausencia de registros proféticos en la Biblia, pero fue un tiempo de gran agitación política, social y religiosa, preparando el terreno para los eventos del Nuevo Testamento. Para entender el período intertestamentario, es esencial explorar las dinámicas históricas y culturales que moldearon el mundo judío e influyeron significativamente en el contexto del Nuevo Testamento. Tras el regreso del exilio babilónico, los judíos reconstruyeron el Templo de Jerusalén y restablecieron sus prácticas religiosas bajo el dominio persa. Los persas permitieron un cierto grado de autonomía, lo que posibilitó que los judíos preservaran su identidad religiosa y cultural. Sin embargo, la estabilidad política sería perturbada con la ascensión de Alejandro Magno en 336 a.C. La conquista de Alejandro y la subsecuente helenización transformaron profundamente el mundo antiguo, incluyendo Judea. La cultura griega, con su énfasis en la filosofía, la ciencia y las artes, influyó en todas las áreas de la vida, desde la educación hasta la arquitectura. Para los judíos, esto significó una tensión constante entre mantener sus tradiciones y adaptarse al nuevo entorno cultural. Los libros apócrifos, escritos durante este período como los de Macabeos, proporcionan una visión detallada de las luchas de los judíos para preservar su fe en medio de opresiones extranjeras. Estos textos, aunque no canónicos, son valiosos para entender el contexto histórico y religioso de la época. Además de los cambios culturales y políticos, el período intertestamentario vio el surgimiento de diversas sectas dentro del judaísmo, como los fariseos, saduceos y esenios. Cada grupo tenía sus propias interpretaciones de la ley y prácticas religiosas, contribuyendo a un ambiente religioso diversificado y a veces conflictivo. Estas sectas desempeñaron papeles cruciales en la preparación del escenario religioso que Jesús encontraría en su ministerio. La conquista de Alejandro Magno en 332 a.C. fue un hito en la historia del mundo antiguo, trayendo una era de helenización que transformó profundamente las sociedades por donde pasó. Para Judea, la llegada de Alejandro representó el inicio de una nueva era, donde la cultura griega se infiltró en casi todos los aspectos de la vida judía. Alejandro tenía una visión de un imperio universal unificado bajo la cultura griega.
Fundó varias ciudades y fomentó la adopción del idioma griego, que se convirtió en la lengua franca de su imperio. Esta política de helenización tuvo un impacto profundo en Judea. Muchos judíos, especialmente aquellos en áreas urbanas, adoptaron el idioma, la educación e incluso algunas prácticas culturales griegas. La traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida como la Septuaginta, es un ejemplo notable de esta influencia. La Septuaginta facilitó la lectura de las escrituras para judíos dispersos por el imperio y posteriormente influyó en la difusión del cristianismo. Sin embargo, la helenización también trajo desafíos significativos para la comunidad judía. Había una tensión constante entre mantener las tradiciones religiosas y culturales judías y adaptarse al nuevo orden helenístico. Esta tensión se manifestó en varias áreas, incluyendo la práctica de la circuncisión, la observancia del sábado y las leyes alimentarias. La influencia griega era especialmente fuerte en las élites urbanas, que a menudo veían la helenización como un medio de ascenso social y político. Tras la muerte de Alejandro en 323 a.C., su imperio fue dividido entre sus generales, resultando en la dinastía ptolemaica en Egipto y la dinastía seleucida en Siria, ambos disputando el control de Judea. El período bajo dominio ptolemaico fue relativamente tranquilo, con los gobernantes permitiendo cierta autonomía a los judíos. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Judea cayó bajo el control de los seleucidas en 198 a.C. El dominio seleucida trajo tiempos difíciles para los judíos en Judea. Los seleucidas, especialmente bajo el gobierno de Antíoco IV Epífanes, buscaron imponer la cultura y la religión griegas de manera agresiva. Antíoco IV es recordado por sus intentos de erradicar la práctica de la religión judía, imponiendo decretos que prohibían la observancia de rituales como la circuncisión y la celebración del sábado, además de ordenar la adoración de dioses griegos. La opresión culminó en la profanación del Templo de Jerusalén en 167 a.C., donde Antíoco IV mandó erigir un altar a Zeus y sacrificó cerdos, considerados impuros por los judíos. Este acto de sacrilegio provocó indignación y revuelta entre los judíos, que hasta entonces estaban bajo constante presión para asimilar la cultura helenística. La respuesta a esta opresión fue la revuelta de los macabeos, liderada por Matatías, un sacerdote judío, y sus 5 hijos, de los cuales Judas Macabeo es el más famoso. La revuelta comenzó en Modín, una pequeña villa, donde Matatías se negó a adorar a los dioses griegos y mató a un oficial seleucida. Este acto de rebeldía dio inicio a una revuelta armada que se extendió rápidamente. Judas Macabeo, también conocido como Judas el Martillo, se convirtió en el líder de la revuelta tras la muerte de su padre. Demostró ser un estratega militar hábil, liderando a los judíos en una serie de victorias contra los ejércitos seleucidas. En 164 a.C., los macabeos lograron recapturar Jerusalén y purificar el templo, removiendo el altar pagano y rededicándolo a Yahvé. Este evento se celebra anualmente en la festividad de Hanukkah. La revuelta de los macabeos no solo resultó en la purificación del templo, sino que también llevó al establecimiento de la dinastía Asmonea, que gobernó Judea con un grado de independencia hasta la intervención romana en 63 a.C. Este periodo de autonomía permitió a los judíos fortalecer su identidad religiosa y cultural, estableciendo un precedente de resistencia y renovación que influiría en los eventos del Nuevo Testamento. Con la victoria de los macabeos y la rededicación del templo, Judea entró en un período de relativa independencia bajo la dinastía Asmonea. Esta dinastía, fundada por Simón Macabeo, hermano de Judas, gobernó desde 142 a.C. hasta la intervención romana en 63 a.C.
Durante este tiempo, Judea expandió sus territorios y vivió un renacimiento cultural y religioso. This episode is brought to you by Nespresso Virtuo Coffee Machines. Ready to enjoy the bold flavors of barista-quality Nespresso iced coffee at home? Simply fill a glass with ice and press the brew button on your Virtuo Pop machine to enjoy rich double espressos roasted to stand up even when chilled. Refreshingly bold iced coffee. Refreshingly easy to make at home. Visit Nespresso.com to shop now. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast Gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast Gems. Sin embargo, el gobierno asmoneo no estuvo exento de conflictos internos y desafíos externos. Los primeros años de la dinastía asmonea estuvieron marcados por una serie de campañas militares para consolidar y expandir el territorio judío. Simón y sus sucesores lograron conquistar áreas alrededor de Judea, incluyendo partes de Samaria, Galilea e Idumea. Esta expansión territorial tuvo implicaciones significativas, pues llevó a la incorporación de diversas poblaciones no judías que fueron forzadas a convertirse al judaísmo o a vivir bajo dominio judío. Además de las conquistas territoriales, los gobernantes asmoneos se involucraron en la restauración y embellecimiento del Templo de Jerusalén, así como en la revitalización de la vida religiosa y cultural judía. Bajo el gobierno asmoneo, Judea experimentó una era de prosperidad económica y estabilidad política, crucial para mantener la identidad judía en un mundo dominado por potencias extranjeras. Sin embargo, la dinastía asmonea también enfrentó problemas significativos. Internamente hubo conflictos entre los miembros de la familia real y disputas sobre la legitimidad del gobierno asmoneo, especialmente en relación con la combinación de roles sacerdotales y reales. Los asmoneos, que eran de la línea sacerdotal de los Kohanim, también asumieron el liderazgo político, una práctica que algunos judíos consideraban controvertida, ya que tradicionalmente el liderazgo político y religioso estaba separado. Externamente, Judea enfrentó presiones de potencias vecinas como Egipto, Ptolemaico y el Imperio Seleucida. Aunque los asmoneos lograron mantener la independencia de Judea, tuvieron que navegar un complejo escenario político y a menudo aliarse con diferentes poderes para asegurar la supervivencia de su reino. Estas alianzas políticas a menudo resultaron en tensiones y conflictos que afectaron la estabilidad interna del gobierno asmoneo. La helenización continuó teniendo un profundo impacto en Judea durante el período asmoneo. Aunque los macabeos y sus sucesores resistieron la opresión religiosa de los seleucidas, la influencia cultural griega permaneció significativa. Esta influencia se manifestó de diversas formas en la vida judía, desde la arquitectura y el arte hasta la filosofía y la educación. El griego se convirtió en una lengua ampliamente hablada entre los judíos, especialmente en las áreas urbanas. Muchos textos judíos fueron traducidos al griego, y la educación helenística influyó en el sistema educativo judío. Se establecieron escuelas griegas, gimnasios, que enseñaban no solo el idioma y la cultura griega, sino también disciplinas como matemáticas, astronomía y filosofía. Esta educación expandida ayudó a crear una clase de judíos helenizados que desempeñaron roles importantes en la administración y la vida cultural de Judea.
Además, el arte y la arquitectura judíos fueron influenciados por los estilos griegos. Empezaron a aparecer construcciones públicas como teatros y gimnasios en ciudades judías, reflejando la influencia griega. Incluso el Templo de Jerusalén y otros edificios religiosos exhibían elementos arquitectónicos helenísticos. Sin embargo, la helenización también creó divisiones dentro de la comunidad judía. Hubo un debate continuo sobre cuánto los judíos deberían adoptar de la cultura griega. Los tradicionalistas, como los fariseos, resistieron estas influencias e insistieron en una estricta observancia de la ley y las tradiciones judías. Por otro lado, los helenizados, como los saduceos, estaban más abiertos a la asimilación cultural y a menudo ocupaban posiciones de poder. Estas divisiones se hicieron más pronunciadas durante el período asmoneo, exacerbadas por las disputas sobre la legitimidad del gobierno y la combinación de roles sacerdotales y reales. Los fariseos, en particular, se opusieron al control asmoneo sobre el sacerdocio y a la tendencia de los gobernantes asmoneos de adoptar costumbres helenísticas. Estas tensiones religiosas y culturales crearon un ambiente de conflicto interno que persistió hasta la era romana. El final del período asmoneo y la intervención romana marcaron una nueva era en la historia de Judea. En el año 63 a.C., Pompeyo, el general romano, intervino en una disputa de sucesión entre dos hermanos asmoneos, Hircano II y Aristóbulo II. Esta intervención resultó en la conquista romana de Jerusalén y la sumisión de Judea al control romano. Pompeyo entró en Jerusalén y profanó el templo al entrar en el Santo de los Santos, un acto que impactó profundamente a los judíos. Aunque Roma permitió cierta autonomía local, Judea se convirtió en un estado cliente del Imperio Romano. Hircano II fue instalado como sumo sacerdote y etnarca, pero el verdadero poder estaba en manos de los romanos. La presencia romana trajo una serie de cambios políticos y administrativos. Los romanos implementaron un sistema de tributación pesada y establecieron gobernadores romanos para supervisar Judea. Estos cambios generaron resentimiento entre la población judía, que se sentía oprimida tanto económicamente como culturalmente. La llegada de los romanos también exacerbó las tensiones internas entre las facciones judías. Los fariseos y saduceos continuaron disputando el control religioso y político, mientras que nuevas sectas como los esenios y los celotes comenzaron a emerger. Los esenios, por ejemplo, se retiraron a comunidades aisladas como Qumran, buscando una vida de pureza y separación del mundo corrupto. Los celotes, por otro lado, adoptaron una postura militante contra la ocupación romana, preparando el terreno para futuras revueltas. Estos grupos reflejan la creciente fragmentación y radicalización dentro de la sociedad judía en respuesta a la dominación romana. La intervención romana y la subsiguiente instalación de Herodes el Grande como rey de Judea en el año 37 a.C. marcaron el fin definitivo de la dinastía asmonea. Herodes, un idumeo que se alió con los romanos, consolidó su poder a través de una combinación de fuerza militar, construcción monumental y alianzas políticas. Su nombramiento como rey por parte de los romanos significó la completa sumisión de Judea al control romano. El reinado de Herodes el Grande. Herodes el Grande, nombrado rey de Judea por los romanos en el año 37 a.C., gobernó hasta su muerte en el año 4 a.C. Su reinado estuvo marcado por una serie de logros impresionantes y profundas controversias que tuvieron un impacto duradero en la historia judía y en el escenario del Nuevo Testamento. Herodes es frecuentemente recordado por sus grandiosas obras de construcción, sus astutas alianzas políticas y su brutalidad para mantener el poder.
Una de las mayores realizaciones de Herodes fue la renovación del segundo templo de Jerusalén. Amplió y embelleció el templo, convirtiéndolo en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Esta reconstrucción fue vista por muchos judíos como una restauración de la gloria del templo de Salomón, aunque otros la miraban con desconfianza debido a sus motivaciones políticas. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Herodes también construyó otras estructuras magníficas como la fortaleza de Masada, el puerto de Cesarea Marítima y la ciudad de Herodión. Herodes era conocido por su habilidad política. Mantuvo buenas relaciones con Roma, especialmente con Augusto, el primer emperador romano. Esta alianza con Roma aseguró la estabilidad y la relativa autonomía de Judea, pero también significó que Herodes dependía del apoyo romano para mantener su poder. Navegó hábilmente por las complejas políticas del Imperio Romano, utilizando su matrimonio con Mariamne, una princesa asmonea, para legitimar su reinado a los ojos de los judíos. A pesar de sus logros, el reinado de Herodes estuvo marcado por una extrema brutalidad. No dudó en eliminar cualquier amenaza a su poder, real o percibida. Herodes ordenó la ejecución de varios miembros de su propia familia, incluyendo a su esposa Mariamne y 3 de sus hijos, temiendo conspiraciones contra su trono. Su paranoia y crueldad crearon un ambiente de miedo e inestabilidad en la corte real. Herodes también enfrentó oposición de diversas sectas judías. Los fariseos, en particular, veían con desconfianza sus políticas prorromanas y su mezcla de prácticas religiosas judías con influencias helenísticas. Las tensiones religiosas y políticas continuaron creciendo bajo su gobierno, preparando el terreno para los conflictos que estallarían después de su muerte. La muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C. trajo grandes cambios a Judea. Según sus instrucciones y con la aprobación de Roma, su reino fue dividido entre sus 3 hijos, Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo. Esta división creó una fragmentación política que contribuyó a la creciente inestabilidad en la región. Herodes Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea, pero su reinado fue corto y turbulento. Su brutalidad e incompetencia llevaron a una serie de revueltas y fue depuesto por los romanos en el año 6 d.C., siendo desterrado a la Galia. Después de su deposición, Judea fue transformada en una provincia romana gobernada por procuradores, siendo Poncio Pilato el más conocido debido a su papel en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Herodes Antipas recibió Galilea y Perea, donde gobernó como tetrarca. Es recordado por la construcción de Tiberíades y su participación en eventos del Nuevo Testamento, incluida la ejecución de Juan el Bautista y su implicación en el juicio de Jesús.
Antipas intentó mantener una política de equilibrio entre la tradición judía y la influencia romana, pero enfrentó desafíos continuos de sectas religiosas y de su propia familia. Herodes Felipe gobernó las regiones de Iturea y Traconites, donde tuvo un reinado relativamente pacífico y construyó ciudades como Cesarea de Felipe. Mantuvo buenas relaciones con Roma y logró evitar los conflictos que marcaron los reinados de sus hermanos. La división del reino de Herodes llevó a un aumento de las tensiones políticas y sociales. La presencia romana se hizo más pronunciada, con procuradores romanos imponiendo impuestos pesados y controlando rigurosamente la administración. Esto generó resentimiento y resistencia entre los judíos, preparando el terreno para futuras revueltas. Durante el período intertestamentario surgieron varias sectas judías, cada una con sus propias interpretaciones de la ley y prácticas religiosas. Las tres sectas más conocidas son los fariseos, saduceos y esenios. Estas sectas desempeñaron roles cruciales en la sociedad judía e influenciaron significativamente el panorama religioso de Judea en la época de Jesús. Los fariseos eran una secta que enfatizaba la estricta observancia de la ley y las tradiciones orales. Creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y espíritus, y en la importancia de seguir no solo la ley escrita, sino también las interpretaciones tradicionales transmitidas oralmente. Los fariseos eran populares entre el pueblo común y eran conocidos por su conocimiento de la ley y su papel como líderes religiosos y maestros. Frecuentemente entraban en conflicto con los saduceos y posteriormente con Jesús, debido a sus interpretaciones rigurosas de la ley. Los saduceos, por otro lado, eran una secta más elitista, compuesta principalmente por la aristocracia sacerdotal y las familias ricas de Jerusalén. Rechazaban la tradición oral de los fariseos y enfatizaban solo la Torá escrita. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos ni en la existencia de ángeles y espíritus. Tenían una relación cercana con los romanos y frecuentemente ocupaban posiciones de poder en el templo y en el Sanedrín. Sus diferencias teológicas y políticas con los fariseos llevaron a disputas y conflictos frecuentes. Los esenios eran un grupo más aislado, que se retiró de la vida pública para vivir en comunidades monásticas en el desierto. Creían que el templo y la sociedad judía estaban corrompidos y que la verdadera observancia de la ley solo podía mantenerse en un ambiente separado y puro. Los esenios practicaban un estilo de vida ascético, con énfasis en la pureza ritual, la oración y el estudio de las escrituras. La comunidad de Qumrán, asociada con los esenios, es famosa por los manuscritos del Mar Muerto, que proporcionan una visión invaluable sobre sus creencias y prácticas. Estas sectas reflejaban la diversidad y complejidad del judaísmo en el período intertestamentario. Las tensiones entre ellas contribuyeron a un ambiente de debate y conflicto religioso que moldeó significativamente el contexto en el que Jesús inició su ministerio. Las interacciones de Jesús con estas sectas, especialmente con los fariseos y saduceos, son una parte central de los relatos del Nuevo Testamento. Los manuscritos del Mar Muerto son uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. Encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto, estos manuscritos datan del período intertestamentario y ofrecen una visión profunda de la vida, la religión y la cultura judía de aquel tiempo. Se cree que muchos de estos textos fueron escritos o copiados por una secta judía conocida como los esenios, que vivían en Qumrán. Los manuscritos consisten en unos 900 documentos, incluidos fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, además de textos apócrifos y sectarios. Entre los documentos más destacados se encuentra el Manual de Disciplina, que describe las reglas de la comunidad de Qumrán, y el Rollo de Cobre, que lista tesoros ocultos.
Los textos bíblicos incluyen algunas de las copias más antiguas conocidas del Antiguo Testamento, lo que ayuda a confirmar la precisión de los textos masoréticos utilizados en la composición de las Biblias modernas. La comunidad de Qumrán es descrita en los manuscritos como un grupo que se veía a sí mismo como los verdaderos seguidores de la ley de Moisés, viviendo en oposición a la sociedad judía contemporánea que consideraban corrupta. Los esenios en Qumrán practicaban un estilo de vida ascético, con énfasis en la pureza ritual, el estudio de las Escrituras y la expectativa de un Mesías venidero que purificaría a Israel. Los manuscritos revelan mucho sobre las creencias y prácticas de los esenios. Creían en la predestinación, en la inminente llegada del reino de Dios y en la resurrección de los justos. La comunidad estaba organizada de manera estricta, con reglas rigurosas para la admisión, el comportamiento y la excomunión. Los miembros vivían una vida comunitaria, compartiendo bienes y dedicándose al estudio y la oración. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto tuvo un impacto profundo en la comprensión académica del judaísmo del Segundo Templo y del contexto religioso del Nuevo Testamento. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Proporcionan evidencia de las diversas corrientes de pensamiento y práctica dentro del judaísmo de la época y arrojan luz sobre las influencias culturales y religiosas que moldearon el entorno en el que Jesús y los primeros cristianos vivieron. La relación entre los esenios de Qumrán y otras sectas judías, como los fariseos y saduceos, también es un tema de interés. Aunque los esenios compartían algunas creencias con los fariseos, como la importancia de la pureza ritual y la expectativa mesiánica, diferían en su rechazo a la vida urbana y al liderazgo del templo. Por otro lado, se oponían fuertemente a los saduceos, que controlaban el templo y tenían alianzas cercanas con los romanos. El período intertestamentario fue un tiempo de intensa expectativa mesiánica y fermentación apocalíptica entre los judíos. Las experiencias de opresión y ocupación extranjera, desde los babilonios y persas hasta los griegos y romanos, fomentaron un anhelo de liberación y la venida de un Mesías que restauraría a Israel a su antigua gloria. Durante este período surgieron diversos textos apocalípticos y mesiánicos que reflejaban la esperanza de que Dios intervendría decisivamente en la historia. Entre los más importantes se encuentran los libros de Enoc, Jubileos y los diversos oráculos sibilinos. Estos textos a menudo describen visiones de juicio divino, la destrucción de los enemigos de Israel y la restauración del reino de Dios en la tierra. La literatura apocalíptica, con sus visiones del fin de los tiempos, refleja una teología de esperanza y resistencia. Los judíos creían que, a pesar de las circunstancias adversas, Dios estaba en control de la historia y que algún día traería justicia y salvación. Esta esperanza era particularmente fuerte entre grupos como los esenios, quienes vivían esperando una inminente intervención divina. Por ejemplo, los esenios creían en la venida de dos Mesías,
uno sacerdotal y otro real, quienes purificarían el templo y liberarían a Israel. Otras sectas judías, como los fariseos, también tenían sus propias expectativas mesiánicas, aunque menos detalladas. Esta diversidad de creencias mesiánicas contribuyó a un ambiente de fervor religioso y expectación. El concepto de Mesías variaba entre los diferentes grupos. Para algunos, el Mesías sería un líder militar que liberaría a Israel de sus opresores. Para otros, sería un sacerdote que restauraría la verdadera adoración y purificaría el templo. También había quienes esperaban a un profeta como Moisés o a un rey como David, que traería una era de paz y justicia. Los movimientos apocalípticos no se limitaban a la literatura. También había movimientos populares y rebeliones que surgieron como respuesta a las condiciones opresivas. Por ejemplo, la revuelta de los macabeos puede verse como una expresión del deseo de liberación y restauración mesiánica. Más tarde, durante el dominio romano, surgirían otros movimientos mesiánicos y apocalípticos, culminando en la Gran Revuelta Judía del 66 al 70 después de Cristo. Durante el período intertestamentario, la diáspora judía, la dispersión de los judíos fuera de la tierra de Israel, creció significativamente. La diáspora comenzó con el exilio babilónico en el siglo VI a.C., pero continuó expandiéndose a lo largo de los siglos siguientes, mientras los judíos se establecían en varias partes del imperio persa y más tarde en el imperio griego y romano. Estos judíos mantenían una fuerte identidad religiosa y cultural, incluso viviendo en tierras extranjeras. La diáspora judía se caracterizaba por comunidades vibrantes y bien organizadas, frecuentemente centradas en sinagogas que servían como lugares de culto, educación y reunión comunitaria. Ciudades como Alejandría, Roma y Antioquía albergaban grandes poblaciones judías, cada una contribuyendo a la vida económica, cultural e intelectual de estas metrópolis. En Alejandría, por ejemplo, los judíos desempeñaban un papel importante en la vida comercial e intelectual de la ciudad. La traducción de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, se realizó en Alejandría, facilitando la difusión de las escrituras judías entre los judíos helenizados y los gentiles. La comunidad judía de Alejandría era influyente y estaba bien integrada, pero también enfrentaba desafíos y tensiones con la población gentil local. La vida en la diáspora exigía un delicado equilibrio entre la asimilación y la preservación de la identidad judía. Los judíos adoptaban la lengua y muchas costumbres locales, pero continuaban observando la ley de Moisés, las fiestas judías y los rituales de pureza. La educación de los niños en la Torá era una prioridad, garantizando que las tradiciones y la fe judía fueran transmitidas a las próximas generaciones. Las comunidades de la diáspora también tenían un papel importante en el apoyo al Templo de Jerusalén. Enviaban contribuciones financieras y peregrinos para las fiestas religiosas, manteniendo un fuerte vínculo con la tierra de Israel. Este apoyo era crucial para el mantenimiento del templo y de las actividades religiosas en Jerusalén. La diáspora también influyó en el pensamiento religioso y la teología judía. La interacción con otras culturas y religiones llevó al desarrollo de nuevas ideas e interpretaciones de las Escrituras. Filósofos judíos como Filón de Alejandría intentaron armonizar la fe judía con la filosofía griega, contribuyendo a un judaísmo más diverso y adaptable. La vida en la diáspora no siempre fue fácil. Los judíos frecuentemente enfrentaban discriminación, persecución y violencia. Hubo varios pogromos y disturbios contra los judíos en ciudades como Alejandría y Roma. Sin embargo, la resiliencia y la adaptabilidad de los judíos de la diáspora les permitieron continuar prosperando y mantener su identidad única. Aunque el período intertestamentario es frecuentemente llamado 400 años de silencio, debido a la ausencia de profetas canónicos, este tiempo fue, en realidad,
rico en literatura religiosa y apocalíptica. Muchos textos, conocidos como apócrifos y pseudoepígrafos, fueron escritos durante este período, ofreciendo visiones adicionales sobre la teología y la vida religiosa de los judíos. Los libros apócrifos, que incluyen obras como Primero y Segundo Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón y Eclesiástico, son textos que no fueron incluidos en el canon hebreo, pero que son considerados deuterocanónicos por algunas tradiciones cristianas. Estos textos proporcionan relatos históricos, sabiduría práctica y reflexiones teológicas que eran populares e influyentes entre los judíos de la época. Primero y Segundo Macabeos, por ejemplo, son fuentes valiosas para la historia de la revuelta de los macabeos y la lucha por la independencia judía contra los seleucidas. Estos libros narran la resistencia heroica de los judíos liderados por Judas Macabeo y sus hermanos, y la rededicación del Templo de Jerusalén. También discuten cuestiones teológicas como el martirio y la resurrección, que serían importantes para el desarrollo del pensamiento judío y cristiano posterior. El libro de Tobías es una narrativa didáctica que combina elementos de romance, folclore y sabiduría práctica. Enfatiza temas como la importancia de la caridad, la pureza ritual y la fe en Dios, incluso en tiempos de adversidad. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. El libro de Judith, por otro lado, es una historia de coraje y fe, donde una mujer judía salva a su pueblo al derrotar al general asirio Holofernes. Los libros de sabiduría, como la Sabiduría de Salomón y Eclesiástico, ofrecen enseñanzas morales y filosóficas. Reflejan la influencia de la filosofía helenística, combinándola con la tradición judía. La Sabiduría de Salomón, por ejemplo, discute la naturaleza de la sabiduría divina y la inmortalidad del alma, mientras Eclesiástico presenta consejos prácticos para la vida diaria, basados en la observancia de la ley. Además de los apócrifos, el período intertestamentario vio la producción de muchos escritos pseudoepígrafos, textos atribuidos falsamente a figuras bíblicas antiguas. Ejemplos incluyen los libros de Enoc, Jubileos y los testamentos de los 12 patriarcas. Estos textos son ricos en apocalipticismo, visiones del fin de los tiempos y revelaciones divinas, reflejando las esperanzas y ansiedades de los judíos bajo dominación extranjera. Los escritos de Enoc, en particular, son notables por sus visiones detalladas del cielo y el infierno, de los ángeles y demonios y del juicio final. Influyeron significativamente en el pensamiento apocalíptico judío y cristiano, y fragmentos de estos textos fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto, indicando su popularidad entre los esenios. La preparación del escenario para el Nuevo Testamento. El período intertestamentario fue crucial en la preparación del escenario para los eventos del Nuevo Testamento. Los cambios políticos, sociales y religiosos que ocurrieron durante estos 400 años moldearon el contexto en que Jesucristo nació, vivió e inició su ministerio. Políticamente, Judea estaba bajo el control del Imperio Romano, que estableció un ambiente de relativa estabilidad, pero también de opresión.
La presencia romana y la administración directa por procuradores romanos, como Poncio Pilato, crearon un clima de tensión y expectativa mesiánica. Los judíos ansiaban por liberación y la restauración del reino de Israel, lo que alimentó la esperanza en la venida de un Mesías. Religiosamente, la diversidad de sectas y movimientos dentro del judaísmo preparó el terreno para el mensaje de Jesús. Los fariseos, con su enfoque en la ley y las tradiciones orales, los saduceos, con su aristocracia sacerdotal, y los esenios, con su vida ascética y apocalíptica, cada uno contribuyó al ambiente religioso plural. Las sinagogas, esparcidas por todo el imperio, proporcionaban lugares de encuentro y enseñanza que Jesús y sus discípulos utilizarían para predicar y difundir el cristianismo. Culturalmente, la helenización y la influencia griega continuaron siendo sentidas. La lengua griega era ampliamente hablada y entendida, facilitando la difusión del Evangelio en las ciudades cosmopolitas del imperio. La Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas, era usada por judíos de la diáspora y fue ampliamente citada por los escritores del Nuevo Testamento. Económicamente, la Pax Romana permitió una red de carreteras y rutas marítimas seguras que facilitaban viajes y comunicación. Esto fue esencial para la misión de los apóstoles y la rápida difusión del cristianismo en los primeros siglos. Las ciudades portuarias como Cesarea, Alejandría y Roma se convirtieron en centros importantes para la propagación de la fe cristiana. La combinación de estas influencias creó un ambiente en el que el mensaje de Jesús podría ser escuchado y comprendido tanto por los judíos como por los gentiles. La expectativa mesiánica, la estructura de las sinagogas, la difusión de la lengua griega y la estabilidad relativa del Imperio Romano contribuyeron al éxito de la misión cristiana inicial. El período intertestamentario, aunque caracterizado por silencio profético, fue un tiempo de preparación divina. Las semillas plantadas durante estos 400 años florecieron en el escenario del Nuevo Testamento, permitiendo que el mensaje de Jesucristo se esparciera por todo el mundo conocido, transformando la historia religiosa y cultural de la humanidad para siempre.